Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, fue un ciudadano romano que en un momento de su vida era un perseguidor de los primeros cristianos, y en ese entonces era conocido como Saulo de Tarso, pero que dentro del plan de Dios se convirtió en un gran instrumento que llevó adelante la obra de nuestro Señor, entregando de forma realmente apasionada la sana doctrina. Junto a nuestro Señor Jesús, Pablo fue una de las figuras más significativas de la era cristiana. Poseía grandes dones espirituales y una voluntad inusualmente fuerte. Demostraba constantemente su amor y compasión por los que no tenían a Cristo. Como misionero, en Hechos de los Apóstoles, de los capítulos 13 al 28, se evidencia el trabajo de este varón dedicado a Dios. Viajó a los centros de mayor población cerca de las rutas y caminos que existían en ese tiempo. Predicó sobre el Mesías, primero a los judíos en sus sinagogas y luego a los gentiles temerosos de Dios. Instruyó en la fe a aquellos que creían en la obra del Señor y una vez que dejaba una iglesia, repetía el proceso para que cada vez más hombres y mujeres compartieran el Evangelio de salvación. Dentro de su doctrina, visitó las iglesias de ese entonces y además les escribió algunas cartas de instrucciones para guiarse de forma correcta en el camino del Señor. Las cartas de Pablo son 14 y cada una tenía un mensaje especial inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En Romanos 57 después de Cristo, revela que Jesucristo es el Salvador de todo ser humano, sea judío o gentil. También nos enseña el camino de la verdad, de la vida eterna, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. El apóstol les retira la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos libera de nuestros pecados. En Primera y Segunda de Corintios fueron escritas para las iglesias de Corintio y nos habla sobre la necesidad de sacar el pecado de nuestra vida. Pablo insta a esta congregación a participar el amor mutuo y mantener la esperanza del glorioso regreso de Jesucristo a la tierra. Esta carta trata con los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corintio, de disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. En Gálatas, el apóstol enfrenta la falsa doctrina de que los gálatas debían circuncidarse para agradar a Dios, de los cuales algunas personas intentaban convencerlos. Pablo les enseña que la única manera de ser perdonados y justificados es por la fe en Jesucristo, y que una vez redimidos debemos vivir en el Espíritu, produciendo el fruto del Espíritu, el cual nunca quebranta la ley de Dios. En Efesios nos explica que Jesucristo es un unificador cuando aceptamos vivir según sus enseñanzas, que nos despojamos del viejo hombre y comenzamos una nueva vida. Elegimos el camino del amor y el servicio a los demás. Nos muestra el propósito eterno de Dios, juntar de muchas naciones y razas a la Iglesia Universal de Jesucristo. En Filipenses es una carta a la congregación de Filipos, en que Pablo les insta a preservar en sus buenas obras y devoto servicio a Dios al parecer. Esta congregación era una fuente constante de ánimo para el apóstol. El énfasis de esta carta es sobre el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las circunstancias de la vida.
en Colosenses es una advertencia en contra de las filosofías paganas de la época. Les dice a los creyentes de Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Nos recuerda que el único camino hacia Dios es a través de Jesucristo y la obediencia a su ley de amor. En primera y segunda de Tesalonicenses se refiere a la fecha de regreso de Cristo. En ese entonces, muchas personas creían que Jesucristo regresaría durante sus días. Sin embargo, segunda de Tesalonicenses revela que el fin no llegaría sin que antes sucediera una serie de eventos que aún están por ocurrir. Las epístolas pastorales de primera y segunda de Timoteo y Tito fueron dirigidas a ministros con el fin de instruirles sobre ciertos temas de interés para sus congregaciones. En estos libros, Pablo profundiza en temas como los requisitos de ancianos y diáconos, la ayuda para las viudas y la necesidad de evitar las discusiones y controversias innecesarias. En su breve carta a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosas, Pablo promueve la reconciliación de este miembro con uno de sus esclavos, quien había huido para convertirse al cristianismo. Cartas desde la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Cartas pastorales: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. A través de esas cartas o epístolas y la historia de su vida como varón de Dios, Pablo puede ser considerado como el principal arquitecto de la teología cristiana, habiendo aprendido del Espíritu de Dios el significado de la muerte de Jesús y la naturaleza de la nueva vida que ha de ser vivida en Cristo. También fue el principal modelo de la estrategia misionera bíblica.